Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Él le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra una piedra. Y le respondió Jesús: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todas estas cosas te daré si te postraras y me adoraras. Entonces le respondió Jesús: apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Hola amigos, ¿qué tal? Paz y bien, Dios los bendiga. Pues empecemos. Esta es la segunda parte de Con el diablo no se conversa. Ya había yo subido una primera parte. Esta pretendo que sea la segunda. Y seguimos con el tema, porque es un tema muy interesante, un tema que tal vez no muchos entienden o no muchos buscan comprender. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque aquellas personas que buscan conversación con el diablo es porque quieren algún beneficio, entre comillas, de él, solo que ellos no saben que el diablo no da beneficios. Aquí el detalle, hermanos, es tomar ahora la lectura del Nuevo Testamento, que es son las tentaciones de Jesús, y ver cómo Jesús es tentado, pero también es ver cómo Jesús responde a esas tentaciones. Responde, no respondiendo, vaya, valga la redundancia. ¿Cómo? Porque la cuestión aquí es que Jesús, al ser tentado por el demonio, pues simple y sencillamente no le hace conversación directa. Él le hace una cierta muralla, vaya, con la palabra de Dios, diciéndole todo lo que Dios va a hacer, todo lo que se le tiene que dar a Dios primero que nada, y de ahí Jesús se toma la libertad de decirle al diablo: aléjate de aquí, Satanás. ¿Por qué? Porque solamente a Dios adorarás. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el pensamiento que les quiero compartir? A veces nosotros nos dejamos llevar por la tentación, y no precisamente por la tentación, sino por lo que nos dice el demonio. Ya lo había dicho en el video anterior, en el oído, lo que nos susurra, lo que dice, lo que quiere que hagamos, pero pues también depende de nosotros el querer o no querer hacerlo, porque tenemos la libertad y el demonio no nos quita la libertad. Si Dios no nos quita la libertad, el demonio tampoco tiene ningún derecho de quitarlo. Entonces, vamos a ir ahondando en este tema.
Para las tentaciones en el desierto, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo ahí. Pero como que es un poquito contradictorio, como que el Espíritu Santo va a llevar a Jesús a ser tentado. Pues claro que sí, así fue. Porque si no hubiera sido así, Jesús no nos hubiera enseñado a combatir las tentaciones. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo que no hizo Eva. Jesús no le contestó personalmente al demonio, sino que le respondió con la palabra de Dios. Le respondió lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere de nosotros para Él. Y cómo quiere que nos conduzcamos. Entonces, aquí el detalle, hermanos, es buscar primero la voluntad de Dios antes que la voluntad de la tentación. Sé que a veces somos débiles, sé que a veces somos pues más que débiles, somos chiflados, porque pensamos que en la confesión o el confesarnos simplemente, se nos van a perdonar los pecados. Y sí es así. Pero recuerden lo que dijo Jesús: el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que si tú planeas pecar, pero también planeas confesarte después, ese pecado va a quedar en el aire. Va a quedar en el aire porque ya lo hiciste, como quien dice, con toda alevosía y ventaja, no para que Dios te perdone, sino inconscientemente estás haciendo que tu corazón se burle de Dios. Y así no es, hermano. Así no es. Ese pecado que tú planeas o que el demonio ya te plantó en el corazón, el hacerlo, pues déjame decirte que si lo hiciste, estuvo mal. Pero si lo hiciste pensando que vas a confesarte después, eso es doblemente mal. Eso es doblemente pecado, porque tú te estás burlando del Espíritu Santo. Sí, sabemos que Dios es misericordioso, pero tampoco su misericordia es para que nos burlemos de Él. O nos amarramos los pantalones, simplemente. Porque aquí, hermanos, es un sí al Señor o es un no. Así de fácil. El Señor dice en su palabra que Él va a vomitar a los tibios. Entonces, no queremos ser vomitados, no queremos ser expulsados por el Señor. Entonces, vamos a tratar de hacer su voluntad. Digo tratar porque su voluntad es muy sutil, la vamos descubriendo poco a poco, vamos descubriendo en nuestro caminar. Obviamente cada uno de nosotros en nuestra vida tiene cierta semilla de voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que es diferente la misión de cada uno, pero con un mismo objetivo: llegar a la santidad, llegar a ser santo, como Yahvé, nuestro Padre, es santo, así lo dice el Señor. Ahora, recuerdo que en el anterior video yo les iba a explicar qué es las cicatrices, migajas que deja el pecado original en nuestra persona. El pecado original se perdona en el bautismo, pero quedan esas cicatrices de daño, y ahí en esas cicatrices de daño son heridas que están semiabiertas, y no es porque estén abiertas del todo, sino porque simplemente al momento de una operación, ¿qué sucede? Que la cicatriz pica, arde, quema. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a traer una herida en ti. Voy a contar un poquito sobre esto también, pero en mi persona, hablando de la cicatriz. Bueno, entonces ya
viendo que el pecado original deja sus cicatrices, esas cicatrices son las que nos empiezan a traer a más pecado, nos empiezan a envolver en el pecado del mundo, del demonio y de la carne, como ya lo habíamos visto en el video anterior. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer para eso? Primero que nada, los actos de misericordia, los actos de caridad, acciones concretas que vayan borrando el pecado o esa cicatriz que la purifiquen, pero también pidiéndole al Señor que purifique nuestro corazón para que ya no vuelva a buscar ese pecado, para que ya no vuelva a buscar la manera de pecar, y que ya poco a poco, en vez de escuchar la voz del demonio en nuestro oído, vayamos escuchando la voz del Señor en nuestro corazón, que el Señor toque nuestro corazón, que el Señor toque nuestra mente, y así su voluntad se vaya haciendo más clara cada día, clara como su luz, como su paz, como su fe, como su verdad. Entonces vamos poniéndolo así: estás tú en el desierto y te encuentras al demonio. ¿Cuál es el desierto? El desierto es el mundo. El desierto es la vida en la que vives. Un desierto es aquella vida que no tiene el agua de vida de Jesús, porque Jesús es el agua de vida. Aquellos que viven en el desierto espiritual son los que más sufren, son los que más se les hace bien. Y ahí es donde nos damos cuenta quién tiene verdaderamente a Dios. Si aquella persona que empieza a orar como Jesús empezó a orar en el desierto, aquella persona que trató de evitar a toda costa caer en la tentación, y aquella persona que confió en la misericordia de Dios sin necesidad de decir: ¿sabes qué, Señor? Ahorita peco y mañana voy contigo. Señor, confió totalmente y dijo: ¿sabes qué, Señor? Por tu amor, por tu verdad, por tu misericordia, yo voy a pasar de esta tentación. Claro, con tu ayuda, si no, no puedo solo. Me estoy acordando de este domingo. Me tocó un caso muy curioso, porque estaba esperando un taxi. Pues bueno, pasa un taxi, lo tomo y resulta ser un hermano de la iglesia, de la parroquia a la que asisto. Y él me cuenta una anécdota que le pasó en ese mismo rato antes de subirme yo a su taxi. Él me dice que carga a una señora de pasaje y pues la lleva hasta su casa. Solo que en el transcurso, en el trayecto, la señora le empieza a hacer una especie de plática malintencionada y le empieza a decir que pues tiene mal de ojo, que a él le hacen muchas envidias, en fin, total, etcétera, etcétera. ¿Qué le dijo mi hermano a la señora? Ella pretendía darle un amuleto. La señora le pide a mi hermano que le espere para traerle su amuleto, que era contra el mal de ojo. Él astutamente le enseña la Biblia, le enseña el crucifijo que trae colgado en el retrovisor, y me dice que la señora se bajó muy enojada cuando él le mencionó a Cristo. Y aquí yo dije: vaya, esta es la manera en la que no se conversa con el diablo para no caer. Gracias a Dios que le dio ese discernimiento y ese amor a esta persona que les comento, que es un hermano de la iglesia, para no caer en esa tentación tan peligrosa, porque no nada más corría peligro su cuerpo, sino su alma. Y básicamente, hermanos, cualquier tentación, cualquier pecado no va a nuestro cuerpo, va a nuestra alma. Ya lo dice San Pablo, ya lo dice Jesús también. El único pecado que va al cuerpo es la fornicación. Ya de ahí en adelante todos los pecados son espirituales. Entonces, espero que hayamos aprendido un poco de cómo no platicar, de cómo no conversar, de cómo no hacerle caso al demonio, porque eso es lo que nos va a salvar. Nuestro silencio para con él nos va a salvar, así como salvó a Jesús. Tal vez las tentaciones estaban ahí, pero él supo cómo confrontarlas. ¿Qué le ayudó a Jesús? El ayuno. El ayuno, la oración. Y él mismo lo dice más adelante. Hay espíritus que solo se vencen con el ayuno.
y la oración. Y hablando un poquito del ayuno, hermanos, pues ya viene la cuaresma y ahí nos lo van a recordar. El ayuno, hermanos, es no solamente no comer carne. El ayuno es alejarte de aquellas cosas que te hacen daño, aquellas cosas que te inducen al pecado. Y es por eso que debemos de enfocarnos un poquito en el no estar pegados en las cosas del mundo, sino más enfocados en las cosas de Dios. Porque una cosa es querer salir del pecado haciendo oración y ayuno, y otra cosa es querer salir del pecado ya gratis, sin hacer nada, cosa que no es así. Entonces, hermanos, yo creo que no falta nada de explicaciones, no falta nada de aprender a luchar o a cómo confrontar las tentaciones del demonio. Lo que sí es que no se quede aquí, que no se quede entre cuatro paredes, sino que en realidad empecemos a luchar, sino que en realidad empecemos a decirle al Señor: Señor, sácame de este pozo en el que yo solito me metí. No sin antes, Señor, que me perdonen los pecados, pero también, Señor, purifica mi corazón cuando ya me haya sacado. Cuando ya yo esté en tus brazos, purifica mi corazón, para no volverte a ofender más, para no volver a hacerme daño y dañarte a ti principalmente, Señor. Dame la gracia, Señor Jesús, de volver a ti. Vuélveme a ti, Señor. No me escondas tu rostro. Dame la paz que necesito, porque teniendo yo la paz, no voy a poder pecar, porque nada me falta, Señor, si te tengo a ti. Paz y bien, hermanos. Dámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre.